Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, espero que estén bien, les saludo en el amor del Señor, reciban saludos de mi esposa, de mis hijos y quiero que seamos bendecidos todos con una escritura que es parte también de nuestra lectura en la palabra de Dios. Quisiera leer el libro del profeta Jonás. Dice la palabra de Dios así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos y por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Quiero compartir contigo este pensamiento corto en el que Dios nos habla de este profeta, del profeta Jonás, un hombre que Dios le habló y le llamó para enviarle a una ciudad llamada Nínive, que era la capital de Asiria. Era una ciudad de mucho pecado. De hecho, Dios lo llamó para enviarlo allá, y Dios le dijo que su pecado de Nínive había subido delante de él. Así que lo enviaba para hablarles las palabras de Dios. Y Jonás se levantó, dice la palabra de Dios, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Fue a una ciudad y encontró un boleto. El que compró se embarcó, y estando ya en el barco, dice la palabra de Dios que se bajó él a dormir, ¿verdad? Pero allí dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros, que eran gente de mucha experiencia en el mar, esos señores que habían trabajado por años en ese mar, tuvieron gran miedo porque era la tormenta tal que pensaban que la nave se iba a partir y que ellos iban a morir. Ellos hablaron entre ellos y dijeron: vamos a echar todos los enseres de la barca a la mar para ver, quitar peso de la barca, que no se parta, vamos a salvarnos, vamos a salvar la barca. Pero dice la Biblia que mientras ellos hacían eso, Jonás se había ido a dormir. Ellos se dieron cuenta, el patrón de la nave, y se acercó a él y le dijo: levántate, dormilón. Es lo que le dijo: clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Él se levantó, se fue a la reunión con ellos que estaban teniendo, y dijeron: vamos a echar suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Las suertes que echaban hace tiempo eran para ellos divinas, o sea, el que le tocaba quería decir que el Dios había guiado a ellos para saber qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, la suerte, dice la palabra de Dios, cayó en Jonás. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le hacen preguntas muy importantes.
Preguntas que lo hacen despertar a él, que le hacen descubrir el propósito de lo que está sucediendo afuera, o sea, la tempestad, la gran tormenta que se ha levantado en el mar. Y una de las preguntas es, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Cuando él contesta esas preguntas, se da cuenta o recuerda quién es. Él dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él está reconociendo que Dios tiene el control de cualquier tormenta en la vida, de cualquier tempestad, de cualquier situación difícil, de cualquier pandemia en el mundo. Él está reconociendo en su corazón y se da cuenta cuando contesta esas preguntas. ¿Qué oficio tienes?, le dicen. ¿Y de dónde vienes?, ¿verdad? Y él dice, soy hebreo. Empieza a recordar su identidad, empieza a recordar a quién le pertenece, empieza a recordar quién él es en Dios, y todo eso le ayuda a reconocer su entorno, por qué están sucediendo las cosas. La conclusión es que lo que está sucediendo es por causa de él. Ellos, los marineros, le dijeron por qué está sucediendo, cuál es la causa que está sucediendo. Él se da cuenta que él es la causa. Entonces, aquellos hombres, dice que tuvieron temor en gran manera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Él estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Quizás no sea tu caso ni el mío, pero quiero que sepas que para poder nosotros entender el propósito de lo que está pasando, necesitamos saber quiénes somos en Dios, recordarlo. ¿Qué somos para Él? Somos sus hijos, somos sus ministros, sus siervos. Él dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová. Pablo, sucediéndole lo mismo en Hechos capítulo 27, cuando se estaba naufragando el barco donde viajaba, había más de 200 personas ahí con él, junto con los soldados que lo iban custodiando para llegar a Roma. Había un naufragio. Primero ellos parece que tenían un propósito hacia dónde ir, pero se pierde ese propósito, se pierde ese rumbo de Jonás y de Pablo. Hasta que Pablo en un sueño ve al ángel de Dios y el ángel de Dios le dice, no temas, nadie va a morir. La barca se va a perder todo, pero ni una vida se va a perder. Pablo encuentra o recuerda el propósito de ese naufragio. Era llevarlo a Roma para estar frente a César, para predicarle la palabra de Dios. Rumbo a ese destino, Pablo pasa a Malta, pasa a muchos puertos. En Malta es donde predica, donde le muerde una serpiente, Hechos capítulo 27, les repito, y donde puede orar por los enfermos. Cuando ellos ven que esa serpiente al morderle no le hace nada el veneno, no muere, él va y ora por el principal de esa isla, ¿verdad? Y luego traen a los demás enfermos para que Pablo ore. Todo tiene un propósito, toda tormenta, hermanos, toda tempestad en la vida tiene un propósito. La única forma de nosotros encontrarlo es sabiendo quiénes somos. La Biblia dice en Romanos 8 que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, los que sabemos quiénes somos, los que sabemos en quién estamos y en quién hemos confiado. Jonás, regresando a Jonás, está diciendo, yo temo a Jehová. Él es el Señor, Él es el dueño del mar, de la tierra, es dueño de todo, Él sabrá qué hacer. Llega un momento en que Jonás había perdido el rumbo, había perdido el destino, había perdido el propósito de la situación. Quiero que sepan, quiero decirles, compartirles, que por un momento quizás nos sentimos con temor, agobiados, nos sentimos asustados, pero ese momento ya pasó. Ahora recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y quiénes somos en Él, cómo nos ha alcanzado y cómo nos ha salvado, hemos encontrado el rumbo en Jesucristo. Jonás les dice a ellos, si yo soy la causa para que todo esto se calme, échenme al mar, átenme y échenme al mar. Los marineros del barco de Jonás tenían temor a Dios, hicieron lo imposible por no echarlo a la mar, tenían miedo. Trabajaron
con sus fuerzas para sacar adelante la nave y sus vidas, pero no pudieron. La gente puede trabajar en sus fuerzas, buscando un propósito. ¿Por qué está sucediendo esto? Nosotros conocemos el propósito. El propósito es que Dios está hablándole a Jonás, te está hablando a ti, me está hablando a mí, le está hablando a todos. Porque Dios tiene palabra para todos. Por supuesto que Él es nuestra esperanza, por supuesto que Él es nuestro refugio y Él es nuestra ayuda. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Ya encontraste el propósito de lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere? En el caso de Jonás, que fuera a predicar a Nínive. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón? Dios nos ama. Cuando echan a Jonás a la mar, se calma la tempestad. Y los hombres creen en Dios. Recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, Dios había declarado que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo único que había antes de que Cristo viniera, después de que Adán fallara, y antes incluso, era caos en la tierra, tinieblas. Y nadie podía calmar darle orden a ese caos. Nadie podía calmar esa tempestad, ni alumbrar esas tinieblas, ni cambiarlas. El único que pudo fue Jesucristo. Cuando la gente empezó a decirle, vamos a matarle, crucifíquenle. Y Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y Él voluntariamente fue a la cruz, dio su vida por todos nosotros. Y la mortandad terminó, hermanos. Él vino para darnos un rumbo en la vida, para darnos un destino, para darnos un propósito. Ese que habíamos perdido, ese que en medio de las tempestades de la vida podemos perder por el miedo, porque pensamos que ya vamos a morir o que algo nos va a pasar, pero estamos confiando en sus promesas, las promesas que dicen que nos va a guardar, que nos va a pastorear, que nos va a cuidar, que si enfermamos nos va a sanar, que va a estar con nosotros siempre. Esas son sus promesas, pero se requiere de que si has perdido el rumbo, que vuelvas a retomarlo. Que quizás tú sepas que algo sucedió o que algo está sucediendo, que no precisamente tiene que ver contigo, quizás sí, pero el asunto es aquí, encuentra el propósito de lo que está pasando. Y volvamos a Jesucristo, volvamos a buscarlo, a amarlo, a preguntarle, Señor, ¿qué quieres? Porque si esta tarde Dios te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes y cuál es tu pueblo? Tú debes de saberlo, tú lo sabes. Tú sabes que eres un hijo de Dios, lavado con su sangre, cubierto de una herencia, de palabras de vida que te rodean, que te bendicen, que te llenan el corazón, el alma, el espíritu. Así que no hay por qué temer. Ellos tenían temor cuando estaban los marineros de Jonás en medio de aquella tempestad, pero cuando vieron el actuar de Dios, no solo tuvieron temor, dice la Biblia, temieron con gran temor. Y es el temor reverente que le debemos a Dios. Es el temor que necesitamos tener, no a las circunstancias, porque Él tiene el control de las circunstancias. Marcos capítulo 4, aquella tempestad que se levanta en medio del mar con los discípulos, también para enseñarles el propósito de aquella tempestad. El propósito era que ellos pudieran confiar en Él. Jesús estaba dormido, no como Jonás, Él estaba dormido, estaba en quietud. Y ellos le dijeron, Señor, despierta, levántate que perecemos. Él les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué desconfían? Era el propósito. Ellos acababan de ver a Jesús sanar a personas, lo acababan de ver echar fuera demonios, y el propósito de esa tempestad era que ellos confiaran, que crecieran en su fe, que fueran afirmados. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Confía con todo tu corazón, ten fe con todo tu corazón en Dios, porque de esta Dios nos va a sacar adelante, nos va a levantar, pero hay que escucharlo. ¿Cuál es el propósito de esto? Que vayamos a algún lugar, como Él le dijo a Jonás. Jonás fue y predicó, hizo lo que tenía que hacer, pero mientras había estado huyendo. No huyas de lo que ha querido Dios.
hacer contigo y a través de ti. Enfrenta lo que está sucediendo. Clama a Dios como el dueño de la nave, el patrón de la nave le dijo a Jonás. ¿Por qué no clamas a tu Dios? Quizás Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar, por supuesto que sí. Él nos está escuchando. Yo les bendigo, hermanos, y les animo para conocer ese propósito de todo esto que está sucediendo. Y es un propósito personal, un llamado que Dios te ha hecho, una invitación que Dios te ha hecho. Quizás hoy, quizás hace un mes, un año, y tú y yo, quizás en un momento perdimos el rumbo, pero ¿por qué no retomamos el rumbo? ¿Por qué, si Dios nos había dicho un lugar específico, nos fuimos en rumbos y destinos diferentes? ¿Por qué no retomamos ese rumbo y le decimos: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo quiero darte todo, Señor, yo quiero entregarte todo? Quisiera hacer una oración contigo para esto. Señor, te doy gracias por la vida de la iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por animar y bendecir a la iglesia, por recordarle quién es la iglesia, por recordarle qué tipo de personas, de pueblo son, Señor. Somos tu cuerpo, somos tus hijos, somos tu pueblo. Gracias, Señor. Que cada uno, Señor, se reencuentre con su propósito en ti. Que cada uno regrese al rumbo, Señor, que quizás había perdido. Que cada uno, Señor, recuerde que tú eres el dueño. Eres el Dios, el Señor del cielo, de la tierra, del mar y de todo, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Gracias por cuidar dentro de tu propósito a tus hijos, por bendecirlos, por unirlos, por llamarlos a tu propósito, por juntarse, unirse a ti, por venir a tu comunión, por clamar a ti, Señor. Gracias. Y por mostrar el rumbo que tu iglesia, que tus hijos necesitan llevar. Yo te doy gracias porque los cubres, los proteges, los guardas, los rodeas, porque estás con ellos. Síguelos cuidando dentro de su casa. Los que salen en el trabajo, cuídalos, porque es necesario que salgan, Señor. A los que se quedan, quédate con ellos, Padre. Por favor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa que quisiéramos hacer y tener con ustedes se la haremos llegar a través de este medio. Les hemos estado enviando enlaces del pastor Benjamín, poca información nuestra, la que tenemos, la confiable, la oficial. Lo vamos a seguir haciendo. Le acabamos de enviar el plan de lectura nuevo. Algunos hermanos han venido aquí a regar las plantas, a orar. Si usted quiere venir, de a uno, de a dos, si cree que lo puede hacer, para venir y echar una barrida, hacer algo para que esté pendiente del auditorio del templo de Dios, puede hacerlo, hermano. Le amamos, le enviamos un saludo, cuídese mucho, estamos en contacto. Bendiciones.